Hace casi 13 años, creo que tengo mucho retorno aquí. Sí. Gracias. El auto de mis padres estaba fuera de la iglesia un sábado como este y recuerdo que era una reunión de jóvenes, los jóvenes se iban saliendo ya y yo estaba, después de cantar canciones como las que cantamos hoy, literalmente las mismas canciones, estaba con el pastor de mi iglesia a un lado de la plataforma que se quería quedar conmigo para hablar algo. El otro de mis padres esperaba afuera mientras yo estaba preparando, yo estaba en el grupo de alabanza, entonces yo necesitaba que mi papá me ayudara a llevarme en el transporte el ampli, la guitarra. Y el pastor se acerca y habla conmigo y estábamos solos. Y yo no recuerdo sus palabras exactas, fue hace 13 años, tal vez más, pero sí recuerdo la esencia de lo que me dijo. Y de repente, un secreto que yo consideraba inofensivo salió a la luz. Sentí cómo se desvanecía en mi cara la máscara que yo cargaba de cristiano joven modelo. Era una máscara con la que yo me engañaba a mí mismo y engañaba a la iglesia y engañaba a otras personas. Debajo de esa máscara estaba mi rostro real. El de alguien que necesitaba con urgencia ser más genuino en su fe y ser libre de la superficialidad del entretenimiento y el deseo esclavizante de ser popular. Mi pastor me confrontó a solas y me dijo lo siguiente: Josué, tú no puedes vivir una doble vida. Tú no puedes pretender honrar a Dios en la iglesia y vivir diferente en las redes sociales. No puedes pretender honrar a Dios en la iglesia y vivir diferente en las redes sociales. Al final de mi adolescencia, yo era un influencer antes de que la palabra influencer fuera popular. Esa era la época en la que los chicos todavía querían ser futbolistas en vez de youtuber. Así de viejo soy, así de viejo me siento. Y aquel entonces incluso llegué a estar entre los 100 tuiteros más relevantes según algunos rankings nacionales. En aquel entonces solo te daba plata, eso no es como ahora, ¿ok? ¿Pero a qué se debía mi influencia? Bueno, se debía a tweets sarcásticos y graciosos sobre temas actuales que yo publicaba. Y no me darían problemas si salieran ahora a la luz, pero esos tweets que yo publicaba no honraban a Dios. No honraban al Salvador en quien yo decía creer. Buscaban hacerme lucir genial y divertido sin importar a quién ofendiera sin necesidad. Y ese no es un carácter que glorifica a Dios. Y a mí me encantaba tener el me gusta de la gente. Yo era adicto a eso. Mientras tanto, mientras en Twitter yo tenía mi castillo de arena de influencia, en mi vida offline, en mi vida real, empecé a conocer a Dios. Empecé a conocer al Señor leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, buscando orar, meditar, sirviendo en el grupo de alabanza. Y sin que yo fuera plenamente consciente de eso, yo empecé a vivir una doble vida. En la iglesia y en mis relaciones personales, yo era alguien que buscaba crecer espiritualmente. Un joven entregado a Dios. En las redes sociales yo era un joven entregado al me gusta de la gente. Yo no entendía que según la Biblia, yo necesitaba tener mi gozo y mi identidad en Cristo. Y no en cualquier cosa que las redes sociales pudieran darme. Y mi pastor supo esto. Y mi pastor me amó lo suficiente como para confrontarme y decirme la verdad. ¿Cómo sabes que alguien te ama? Te dice la verdad. Y te la dice en amor. Mi pastor me habló con gracia y verdad. Me dijo que el evangelio debe transformar toda nuestra vida, incluso cómo usamos las redes sociales. Y eso es cierto. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 31, dice
ya sea que coman o beban, cualquier cosa que hagan, háganlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque ese Dios al cual cantamos hace un momento, al que toda la creación adora, y llegará el día en que toda rodilla se postrará delante de Él, ese Dios nos ha redimido. Y nos llama a vivir para Él en adoración, en cada área de nuestras vidas, incluso en las redes sociales. Mi pastor me hizo ver que no puedo darle follow a Jesús de la Biblia y al mismo tiempo darle follow al mundo y a sus deseos y a las cosas que nuestra generación vanidosa, egocéntrica, superficial y distraída valora. Las dos cosas son incompatibles. No puedo tomar mi cruz y seguir a Cristo para hallar descanso si a la vez quiero tomar y seguir las cosas que nuestro mundo valora. Las palabras de mi pastor fueron un eco de las palabras del hombre que más ha impactado la historia de la humanidad. Él dijo lo siguiente: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y más adelante dijo: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. ¿Qué provecho obtendrá un hombre, una mujer, si tiene todo el entretenimiento del mundo a su alcance, si tiene el me gusta rápido de los demás, la aprobación social, pero pierde su alma en el proceso, volviéndose adicto a algo evidentemente diseñado para causar adicción, en especial en nuestra generación? Cuando terminó la conversación con mi pastor, salí de la iglesia con mi ampli y mi guitarra, la puse en el auto, mi papá me preguntó cómo estaba, yo le dije bien, pero todo el camino a casa estuve en silencio, porque mi pastor puso el dedo donde tenía que ponerlo, y doy gracias a Dios por eso. Fue confrontante para mí, pero fue bueno. Yo perdí muchos seguidores en mis perfiles a medida que cambié mi modo de andar en las redes sociales luego de la conversación con mi pastor. Yo veía que se desplomaba mi número de seguidores, parecía el Titanic, yo hasta escuchaba los violines, ¿no? Y yo creí que el cambio sería difícil. Yo creí que iba a añadir dolor al que sentí cuando mi vanidad fue expuesta y confrontada, pero en realidad fue más fácil de lo que esperaba. No me importó perder mi influencia cuando vislumbré mejor la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios en el Evangelio por medio del cual recibo perdón por todo mi pecado, por todo mi egocentrismo. Me siento pequeño al estar aquí. ¿Qué importa si dejo de ser popular? Ya tengo la atención y el cuidado de la persona que más cuenta, la que más me ama, a pesar de conocerme perfectamente. Cuando estamos reconciliados con Dios en Cristo, y así tenemos el me gusta de Dios, ya no dependemos del me gusta de la gente. Ya no necesitas llenar tu vida de distracciones para evadir tus problemas, porque Dios está contigo y estás con Él. Eso lo cambia todo. Eso cambió mi vida. Eso todavía me confronta. Porque yo no vengo aquí como alguien perfecto. Yo soy muy imperfecto. Puedes preguntarle a mi esposa. Pero en Cristo todo cambia. Entonces, esos días en los que cambié mi uso de las redes sociales fueron días liberadores para mí. Pero empecé a sentir una carga en mi corazón. Una carga que permanece hasta el día de hoy. Es un peso que me aflige cuando veo que muchas personas en la iglesia usan las redes sociales de una forma contraria a la sabiduría bíblica que dicen tener y que está a nuestro alcance en la palabra de Dios. La forma egocéntrica, superficial, en que la iglesia, en que los creyentes usamos las redes sociales, no es muy diferente
a la forma en que el mundo las usa. Pasamos horas allí, nos distraemos, somos improductivos, vemos cosas que no deberíamos ver. El mundo hace su propia farándula, nosotros también, los creyentes, esta farándula cristiana. Hay mucho para decir al respecto. Es evidente que no somos tan diferentes al mundo muchas veces. Y algo debe cambiar. Necesitamos caminar en la sabiduría de Dios para honrar a Dios en nuestras vidas, incluso en la forma en que usamos las redes sociales. Y de eso quiero hablarte hoy. Ahora bien, quiero aclarar algo desde el comienzo. Si hoy esperas escuchar una especie de guía minuciosa y completa basada en la Biblia para usar las redes sociales de una manera que honre a Dios, vas a decepcionarte. No puedo darte eso. De hecho, cualquiera que pretenda darte un manual detallado e infalible, válido para toda persona, en todo momento y en toda circunstancia, seguro te va a mentir. ¿Y por qué te digo eso? Porque la Biblia no es un manual sobre cómo usar las redes sociales. No dice cuántas horas al día es permitido. No dice cuáles son el tipo de cuentas que debemos seguir o qué tipo de fotos sí podemos publicar. No dice cuáles versículos podemos colocar en nuestros estados de WhatsApp. O incluso si deberíamos hacer eso. Tampoco dice cómo debería ser tu biografía, cómo debería ser tu foto de perfil, ni qué tan largas deberían ser nuestras publicaciones o interacciones allí. La Biblia no dice eso. Además, dependiendo de nuestra vocación, de nuestra personalidad y de la etapa en la vida en la que nos encontremos, la forma más sabia de usar las redes sociales, si vamos a estar allí, puede ser diferente en cada persona. Un estudiante universitario o un pastor que necesita pensar profundamente para trabajar en el sermón del domingo, seguramente debería pasar menos tiempo en redes sociales que un periodista sobre eventos actuales o alguien que trabaja creando contenido útil para estas plataformas. Si pretendemos establecer reglas que la Biblia no menciona, ¿sabes cómo se llama eso? Legalismo. Estamos usurpando la autoridad de la palabra de Dios. Estamos añadiendo cargas sobre los demás y sobre nosotros mismos. De hecho, la Biblia no es específica en muchas otras áreas en las que a veces quisiéramos que fuera específica. No dice dónde deberíamos trabajar, no dice qué deberíamos estudiar, no dice con quién nos deberíamos casar. Por ejemplo, la Biblia no me dijo en el 2019, Josué, deja tu tierra y tu parentela y ve al sur del continente, a la tierra que yo te mostraré, Córdoba, hay buenos choripanes. Esa decisión de emigrar no fue una decisión que vino por algo que la Biblia nos dijo. Fue una decisión que mi esposa y yo decidimos tomar, pero que lo hicimos consultando hermanos en la fe, buscando la sabiduría de ellos, entendiendo la etapa en la vida en la que estábamos, nuestros recursos, lo que queríamos hacer al mudarnos. Y sobre todo, fue una decisión que tomamos considerando las cosas que sí nos dice la Biblia. Principios y mandamientos que sí están en la palabra de Dios. Como busca primero el reino de Dios y su justicia. O nada hagan por vanagloria. O ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto. Aunque la Biblia no nos da una guía detallada para todo lo que hacemos, sí nos muestra mandatos a obedecer y principios que deben guiarnos en todo lo que hacemos. No es una guía detallada para todo lo que hacemos, pero sí hay principios para todo lo que hacemos. Al igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, si queremos ser sabios y honrar al Señor, debemos obedecer lo revelado por Él en todo lo que hagamos. Escucha conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo. Deuteronomio capítulo 4, verso 5. Escucha lo que dice Dios por medio de Moisés. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla,
Eso lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? ¿Tú puedes ver lo que esto dice sobre la sabiduría de Dios para nuestras vidas? Dice que la sabiduría espiritual y bíblica consiste en vivir entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, y lo que Él ha hecho por nosotros, y obedecer sus mandamientos en temor y gratitud a Él por su redención. Recuerda, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, Él nos les dice: miren, aquí tienen mis mandamientos, obedézcanlos y entonces yo los voy a liberar. Él los libera primero y luego los lleva ante su presencia y les da sus mandamientos. De igual forma, Dios no nos manda obedecerle para que entonces seamos salvos, sino que nos salva por gracia en Cristo para que entonces vivamos en obediencia a Él. Esto es lo que miras en todo el Nuevo Testamento. Es por la misericordia de Dios que ahora somos llamados a presentar nuestros cuerpos y nuestras vidas como sacrificio vivo delante de Él. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El Hijo de Dios vivió una vida perfecta. Murió en la cruz llevando el castigo que tú y yo merecemos. Resucitó victorioso y nos ha dado su Espíritu Santo si en verdad somos creyentes. ¿Y para qué hizo eso? ¿Para que desperdiciemos horas en redes sociales? ¿Para que llenemos nuestras mentes del contenido basura o inútil que el mundo consume? ¿Para que sigamos siendo adictos al entretenimiento y a la aprobación social de la gente? No. Cristo vino a darnos vida eterna, a fin de que ahora, podamos vivir de una manera diferente en comunión con Dios. Y esto debe notarse en cada área de nuestras vidas. Debe notarse en nuestros estudios, debe notarse en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestro uso de las redes sociales, en nuestro uso del teléfono que llevamos a todas partes. Hay mucho para hablar al respecto y de eso se trata todo el libro que pude escribir, donde comparto reflexiones y lecciones prácticas para buscar conducirnos con sabiduría bíblica en medio de esta realidad. Algo que recomiendo, por ejemplo, es que podamos tomarnos un mes sin redes sociales. Vete por un mes para examinar nuestro uso de ellas, su impacto en nosotros. Incluso deberíamos considerar irnos de las redes que no aporten algo bueno a nuestras vidas si queremos ser buenos mayordomos de nuestra atención para la gloria de Dios. Podemos honrar a Dios en nuestro uso de las redes sociales y el mundo necesita que lo hagamos para que puedan conocer el Evangelio y ver un reflejo de Cristo en la forma en que interactuamos con los demás, en la forma en que vivimos. Pero el mundo también necesita a personas con una vida más análoga, que nos recuerden que la tecnología y lo que ella nos ofrece, distracción y aprobación social, nada de eso jamás podrá saciar nuestro corazón, porque fuimos hechos para Dios. Y nuestra alma está insatisfecha hasta que descanse en Dios. Eso lo dijo Agustín hace siglos, eso sigue siendo una realidad ahora, y eso tiene sus raíces en la palabra de Dios. Entonces hay mucho para platicar sobre este tema, pero por cuestión de tiempo y enfoque, hoy abordaremos la siguiente pregunta. Si vamos a estar en redes sociales, ¿cómo las usamos con sabiduría? ¿Cómo podemos interactuar allí con sabiduría? Y bueno, la respuesta es obedeciendo los principios y mandatos que Dios nos da en su palabra. Hay muchos mandatos para mencionar, pero en mi experiencia, estas son las 5 verdades que más necesitamos recordar. Número 1.
Sé lento para hablar y lento para airarte. Sé lento para hablar y lento para airarte. Leemos eso en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Cuando miras la forma en que están diseñadas las redes sociales y lees un poco sobre eso, te das cuenta de que ellas fomentan por diseño lo opuesto a lo que dice este texto. Ellas quieren que seamos rápidos para hablar, generando contenido e interacciones y veloces para airarnos cuando vemos publicaciones que producen enojo en nosotros, porque son las publicaciones que más nos llevan a pasar tiempo allí. El algoritmo prioriza lo que más captura nuestra atención y a veces lo que más captura nuestra atención siempre suelen ser las noticias más negativas o la cosa más escandalosa, que nos lleva a comentar y opinar, y así se arman los debates y las peleas en las conversaciones y comentarios de Instagram o en Twitter o en YouTube o en lo que sea. Es por diseño. Y por supuesto debemos recordar que enojarnos no es pecado en sí mismo. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Hay ocasiones en que debemos airarnos. De hecho, uno de los grandes males de nuestra generación es que nuestra generación no se aira lo suficiente por las cosas por las que debemos airarnos. Hay ocasiones en que debemos airarnos y eso no es malo, eso es bueno. El problema está en lo que hacemos con nuestro enojo. Cuando lo canalizamos de maneras que no honran a Dios. Entonces insultamos a otros o decimos cosas que debieron ser dichas con otro tono. Por dar un par de ejemplos. Si somos rápidos para actuar en ira, estamos caminando sin sabiduría. Así que Santiago, fíjate, él presenta estos dos mandamientos juntos. Tardos para hablar y tardos para airarnos. Y yo quiero hacer un poco de eso en esta noche, porque cuando los pecadores hablamos mucho, es inevitable que surjan muchas disputas. Los malentendidos se hacen más comunes cuando escribimos rápido en el grupo de WhatsApp o publicamos algo rápido en Instagram. Las ideas presentadas de forma inadecuada crean confusión, desatan riñas y las redes sociales están muy lejos de ser el medio más adecuado para hablar con profundidad, con calma, con paciencia sobre los temas profundos. Nuestra generación vive enojada, las estadísticas lo muestran, la gente está enojada todo el tiempo y nuestra rapidez para abrir la boca en redes sociales contribuye a eso, lo cual además evidencia la falta de dominio propio en nosotros y lo fáciles que somos de manipular por las redes sociales. En Internet es sencillo hablar sin gracia y sin persuasión cuando somos rápidos para expresarnos. Consideramos menos a las personas que nos escuchan, los efectos de lo que podemos decir, de lo que podemos publicar. Consideramos menos la importancia de reflexionar en lo que vamos a decir y en por qué lo vamos a decir. Ser lentos para hablar es sabio. Yo mismo necesito recordar esto. ¿Cuántos problemas evitaríamos si pensáramos un poco más antes de publicar esa foto, o antes de enviar ese comentario en el grupo, o antes de enviar ese mensaje a alguien, o antes de publicar eso en Facebook, antes de dar a conocer esa noticia personal o expresar esa opinión que tienes? ¿Cuántos dolores de cabeza ahorraríamos si consideráramos con más atención por qué decimos lo que decimos y cuál puede ser su impacto en otras personas? Incluso cuando hablamos de cosas que pueden parecer triviales. En mi experiencia, yo nunca me he arrepentido por algo que no he publicado. Nunca. El libro de Proverbios tiene mucho para hablar sobre eso, sobre la importancia de ser sabios con las palabras. Yo te invito a leerlo. Un proverbio que me ha marcado muchísimo es Proverbios 10:29. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. El que refrena sus labios es prudente. Este es un texto que me marca mucho a mí y que necesito recordar porque se me olvida. Necesito recordarlo porque mi trabajo como director editorial es revisar y editar un montón de palabras y publicar un montón de palabras.
Y cuando estoy enseñando, estoy hablando un montón de palabras. Y cuando abro una red social, Twitter me pregunta qué estás pensando y me veo tentado a decir un montón de palabras. Cuando hablamos mucho, es imposible no pecar mucho. Ya sea en lo que decimos o en nuestra motivación. Es imposible no herir a alguien sin necesidad. Es imposible no cometer una imprudencia. La verdad es que las redes sociales no nos hacen automáticamente más sabios, tengamos muchos o pocos seguidores. Ellas solamente nos hacen más ruidosos. Poseer un micrófono no significa que debemos hablar todo lo que queramos con él. Tener la opción de colocar tu estado en WhatsApp no significa que deberías ponerte allí todo lo que pasa por tu mente y toda tu vida. Tampoco significa que el mundo o que la iglesia necesite escuchar todo lo que tenemos que decir. Necesitamos profundizar en la sabiduría bíblica para ser más sabios al hablar. Y sobre todo, yo te animo a mirar a Jesús. Mateo capítulo 12, versículos 18 al 19, nos enseña que Jesús es aquel que no hizo ruido innecesario en este mundo. Mateo 12, 18 al 19 dice así, citando una profecía del Antiguo Testamento. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Jesús es aquel que incluso en su hora más dura, cuando soportaba la mayor de las injusticias voluntariamente para darnos salvación, Él tuvo el valor para encomendarse a Dios y no abrir su boca con tal de hacer la voluntad de su Padre. Jesús nos recuerda que la persona más poderosa y la más sabia no es la que siempre está hablando, no es la que siempre está expresando sus opiniones o la que siempre está enojándose, sino la que no pierde tiempo hablando de más ni se deja gobernar por la ira. Él es aquel que nunca dijo una palabra imprudente. Nunca dijo algo de lo que tuviera que arrepentirse o que fuera de tropiezo para los demás sin necesidad. Y Él vino a vivir así por nosotros y morir en nuestro lugar para que ahora su Espíritu, si somos creyentes, esté en nosotros y podamos ser como Él. Nuestro mundo ruidoso, nuestro mundo lleno de peleas, necesita a personas que sigan los pasos de Jesús. Seamos esas personas, seamos prudentes para hablar y para airarnos. Es el primer principio que quiero compartir contigo. Ahora considera conmigo el segundo. Número 2, sé alguien que no busque su propia gloria. Sé alguien que no busque su propia gloria. Una de las razones por las que usamos las redes sociales y también por las que publicamos cosas, somos rápidos para hablar, es porque buscamos nuestra propia gloria y no la de Dios. La adicción a la aprobación social en redes sociales es una realidad. Yo dedico todo un capítulo de mi libro a hablar de eso, de los estudios que lo demuestran y de los efectos espirituales. Es algo adictivo. Muchas personas se vuelven solitarias incluso por eso, porque es más fácil estar en redes sociales, publicar cualquier cosa, que la gente le dé me gusta, que lidiar con la gente cara a cara donde no puedo editar mi vida, ni poner un filtro a mi cara. Entonces el adolescente se aleja de sus padres porque mis amigos de internet sí me entienden. Y somos más solitarios. Y están las personas que cada vez empiezan a mentir más y presentan una imagen editada de su vida y sienten la presión de vivir a la altura de ese estándar. Es algo tóxico lo que pasa con la adicción a la aprobación social. Y caemos allí en gran parte porque queremos ser vistos. Queremos ser admirados. Queremos que otros sepan que estamos aquí. Queremos demostrar también que tenemos la razón. Por eso a veces nos metemos en debates. Queremos que otros sepan constantemente sobre nosotros y ganar atención. Buscar nuestra propia gloria. Exaltarnos como mejores que los demás.
promocionarnos a nosotros mismos. Hoy en día todo el mundo es su propia marca personal, si te das cuenta. Desear ser vistos, aprobados por otros, con nuestras selfies, con nuestras publicaciones, todo eso es contrario a la fe verdadera. Jesús lo dice claramente en Juan capítulo 5, versículo 44. Juan 5, 44 dice, ¿cómo pueden creer, Jesús hablando a los fariseos, cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo pueden creer cuando están obsesionados con la propia gloria terrenal de ustedes? Este texto nos ayuda a entender por qué en nuestra época hay tanto cristianismo superficial. Personas que dicen ser cristianas, pero que no exhiben el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos creer en verdad en Jesús y crecer en comunión con Él si vivimos buscando gloria y tenemos un dispositivo que llevamos a todas partes? Las personas en promedio pasan hasta 6 horas al día frente a sus pantallas. ¿Cómo podemos creer si buscamos nuestra gloria? Cada vez que buscamos nuestra propia gloria, estamos volviendo a comprar la mentira de la serpiente en el Edén. La mentira de que debemos estar en el centro del mundo y ser como Dios. Que todos deben saber de nosotros. Que debemos tener la atención de todos. Y es por eso que mientras las redes sociales alimentan por diseño la presunción y la vanidad de nosotros, somos llamados a tener la misma actitud de humildad que tuvo Jesús. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllate para que sea Dios el que te exalte. Solo las personas realmente humildes que sin olvidarse de sí mismas podrán disfrutar de la exaltación que solo Dios puede darnos. Así que cuando seas tentado a presumir algo en internet o veas que tu vida en redes sociales se caracteriza por publicaciones que te ponen a ti en el centro de todo, en medio de un ambiente que fomenta la búsqueda de tu gloria, recuerda a Jesús. Y no seas esclavo de la aprobación de la gente. Eso no te va a llenar. Lo sé porque estuve ahí. Y lo sé porque necesito volver a recordar esta verdad una y otra vez. Recuerda que Cristo te promete una exaltación mayor a la que jamás podrán darte las redes sociales. Él pagó con su sangre para que eso sea una realidad en tu vida, para que tú puedas tener comunión con Dios, para que puedas llegar a ser glorificado y vivir junto a Dios por siempre, contemplando su rostro, cantando junto a toda la creación, santo, santo, santo. Un solo segundo en el cielo, un solo segundo ante la presencia de Dios. Y nos vamos a arrepentir de haber sido tan egocéntricos mientras estábamos en este mundo, porque solamente Él es digno. Recuerda que no necesitas ser alabado, envidiado o tenido en cuenta por otros, porque ya lo tienes todo en el Señor que te compró. Y desde mi punto de vista, este es uno de los problemas más grandes en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús enseñó, como ya leímos, que la búsqueda de la gloria propia es opuesto a la fe verdadera. Y hoy en día, los líderes y jóvenes cristianos, apasionados por compartir la palabra, y aquí quiero ser muy específico a quienes quieren servir al Señor en internet, pueden caer fácil en esa trampa. Lo veo todo el tiempo y yo necesito ser confrontado, porque a veces pongo el pie allí. Y quiero aplicar la siguiente advertencia de manera particular a ellos. La farándula cristiana, lamentablemente, es una realidad de internet. Y esta cultura de farándula está muy presente en el cuerpo de Cristo, que se supone que debe vivir distinto al mundo. Deberíamos vivir sin obsesionarnos con la fama y el poder, como está obsesionado el mundo. Pero caemos en ese juego. Esta cultura de farándula está presente a tal punto de que a menudo
las voces de pastores famosos y que pueden ser de mucha bendición, nos importan más que las voces del pastor de nuestra iglesia. A menudo estamos más pendientes de consumir el nuevo contenido cristiano de nuestro influencer y youtuber favorito en vez de leer la palabra de Dios y escuchar directamente a Cristo. No digo que esté mal consumir contenido cristiano. Yo trabajo en un ministerio que busca producir contenido cristiano. Queremos servir. Y muchos hermanos desean servir de esa forma. Pero lo que miras en internet nunca debe reemplazar esto. Nunca debe reemplazar escuchar directamente la voz de Dios en su palabra. Y a menudo estamos más familiarizados con la vida y las situaciones y el día a día de pastores famosos e influencers cristianos que con la vida de los hermanos en nuestra propia iglesia local, las personas de carne y hueso a nuestro alrededor, a quienes debemos amar y servir. La farándula cristiana es una realidad. Y los creyentes en muchos lugares idolatramos con facilidad a la gente que comparte cosas edificantes. Y las redes sociales empujan a esa gente a autopromocionarse. Y nuestro corazón pecador muchas veces nos empuja a querer formar parte de esos círculos buscando nuestra gloria y no la de Dios. Hoy en día tenemos a líderes y jóvenes más interesados en ser influencers que ser siervos útiles en su iglesia. Nos interesa más ser vistos por otros que estar contentos que ya Dios nos ve. Pero eso nunca será suficiente para ti. No busques tu propia gloria en redes sociales, ni siquiera en nombre de compartir el evangelio. 1 millón de me gusta, 1 millón de vistas o comentarios jamás podrá llenar tu corazón. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, ese es el segundo principio. No busques tu propia gloria y no trates de buscarla de una manera piadosa, hablando de Dios. Busca la gloria de Dios. Y esto es un asunto del corazón, chicos. Porque muchas veces para el mundo le va a parecer que estamos buscando la gloria de Dios cuando nuestro corazón está buscando la nuestra. Debemos examinarnos delante de Dios. Ese es el segundo punto. No busques tu propia gloria. Punto número 3. Sé fiel a la palabra de Dios. Sé fiel a la palabra de Dios. Si Jesucristo es nuestro Señor, es de esperarse que eso se note en cómo hablamos, en cómo vivimos. Es de esperarse que queramos compartir su mensaje con otras personas. Gloria a Dios por eso. Podemos tener a Jesús en nuestras palabras sin tenerlo en nuestras vidas. Eso es lo que hacen los hipócritas. Pero no podemos tener a Jesús en nuestras vidas sin tenerlo en nuestras palabras. Porque nuestros corazones son capturados por la gracia de Dios. Y queremos hablar de eso con los demás. Aunque no es un mandato compartir pensamientos edificantes y versículos en internet, ni tenemos instrucciones específicas en la Biblia sobre la frecuencia o el formato que debemos hacerlo, ¿por qué no hablar de verdades espirituales en internet? Los cristianos no podemos callar sobre el amor de Dios. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Dios nos constriñe, nos empuja a hablar de Él. Y por supuesto, es importante entender que glorificar a Dios en internet es más que compartir verdades bíblicas. Es posible compartir un versículo bíblico mientras tienes un corazón de fariseo. Mientras tus redes sociales giran en torno a ti como si fueras el ombligo del mundo. Y mientras no muestras amor a los demás. Eso no honra a Dios. Y eso puede alejar a las personas de escuchar más sobre tu supuesta fe. Glorificar a Dios tiene que ver principalmente con reflejar su carácter. Reflejar su carácter a medida que vivimos satisfechos en Él, como la Biblia nos enseña a lo largo de sus páginas. Sin embargo, no creo que glorificar a Dios sea menos que exaltar su verdad en las maneras que estén a nuestro alcance. En otras palabras, glorificar a Dios es más que hablar de Dios, pero no puede ser menos que eso. El amor de Dios nos constriñe, no podemos callar y el mundo necesita escuchar. Es por eso que si vamos a aprovechar nuestros perfiles sociales, nuestros estados en WhatsApp, nuestras conversaciones virtuales para hablar
de Jesús, es crucial que seamos fieles a la palabra de Dios, a lo que ella realmente dice y no a lo que pensamos o suponemos que dice. Hablando con muchos pastores en muchos lugares, muchos me hablan de esto, ¿no? Es preocupante cómo tantas personas que profesan ser cristianas no tienen discernimiento a la hora de compartir contenido supuestamente basado en la Biblia, pero que en realidad tuerce la verdad, saca versos de contexto y promueve el error. Me acuerdo de una señora en una imagen que tenía bordado en su casa un versículo bíblico. Todo esto te daré si postrado me adoras. Eso lo dijo Satanás. No, pero es un ejemplo grande de algo que pasa de formas más sutiles y no tan evidentes. Un versículo fuera de contexto. Es preocupante eso. Los clichés motivacionales y humanistas son transmitidos como si fueran bíblicos. La herejía a menudo se viste de estados en WhatsApp y de imágenes en Instagram. Jóvenes, la gente no necesita más inventiva humana, la gente necesita verdad divina. Nuestro hablar debe ser moldeado por la palabra, en especial cuando hablamos de verdades enseñadas en la palabra. ¿Y por qué? Porque esto es lo que le da la gloria a Dios y no a nosotros. Escucha cómo dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Dios. Más adelante dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Si vas a hablar, hazlo conforme a la palabra de Dios, para que Dios se lleve la gloria y no tú. Entonces, antes de publicar un pensamiento sobre Dios, antes de enviar un mensaje a tu amigo por WhatsApp para hablarle de Dios, antes de compartir una frase edificante que leíste o que surgió y nació en tu mente, piensa por un momento, ¿esto es fiel a lo que Dios reveló en su palabra? Hace poco, la palabra Oxford del año fue la palabra posverdad en inglés, porque es una palabra que cada vez se usa más, es una palabra que se usa para describir el estado actual de la cultura occidental. Ya la gente no cree en la verdad, ahora es la época de la posverdad, ya nadie sabe qué es verdad. Las noticias falsas son el pan de cada día en Internet a lo largo y ancho de todos los espectros políticos e ideológicos. Vivimos una cultura de relativismo, de incoherencias. Como creyentes, somos llamados a aportar luz. Somos llamados a aportar claridad en nuestra forma de comunicar verdades eternas. No contribuyamos a la confusión mientras hablamos de Dios. Dios es digno de que adoremos su nombre y seamos fieles a su palabra. Sé fiel a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el tercer principio. Número 4. Sé cuidadoso con lo que sigues y consumes. Eso tiene que ver con tu pureza. Las redes sociales son un espacio en el que, así como puedes conseguir cosas muy buenas y edificantes y podemos dar gracias a Dios por eso, mi vida incluso ha sido cambiada por páginas en Facebook que me hablaban de la verdad de Dios y me animaron a profesar en la Biblia. Damos gracias a Dios por eso. Hay cosas hermosas en Internet, gloria al Señor, pero también hay mucha basura. Así como puedes conseguir cosas buenas y edificantes, también puedes llenar tu mente de cosas que te pueden conducir a pecar y que te pueden endurecer ante la gracia de Dios y así socavar la pureza de mente y corazón a la que Él te llama. Y yo creo que el versículo más importante que tú puedas aprender, que tú puedas anotar, que tú puedas memorizar sobre ese punto es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. ¿Tú te imaginas cómo sería la iglesia si usáramos este versículo para filtrar todo lo que vemos en Netflix,
para filtrar todo lo que vemos en Disney, en HBO, para filtrar lo que vemos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Threads, ahora. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si usamos este versículo para filtrar lo que vemos y escuchamos en nuestras pantallas? Debemos tener cuidado de no llenar nuestra mente con noticias falsas, con publicaciones injustas, con contenido que no sea virtuoso. Esto forma parte de nuestro llamado a la santidad, a la pureza. Y el precio de no hacerlo es mayor de lo que creemos. Escucha lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Arráncalo y tíralo porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No se vayan a sacar el ojo literalmente, pero entendemos el punto. La forma en que tú debes actuar contra aquello que te hace pecar, contra aquello que te tienta, no es jugando, no es coqueteando, es arrancando el ojo de tu cavidad, es tomando medidas drásticas. Porque Dios es digno de tu adoración. Dios es digno de que camines en santidad. Dios es digno de que lo hagas en respuesta a su gracia. No para que Él te ame, sino porque Él ya te amó. Y Él te llama a algo más grande que lo que el mundo te ofrece y lo que el mundo quiere para ti. Entonces, por ejemplo, si tu presencia en una red social te trae muchas tentaciones, o un perfil en particular es de mucho tropiezo para ti, saca eso de tu vida. Vete de la red, al menos por unos meses, o deja de seguir ese perfil que te lleva a pecar o bloquealo. Puedes hacerlo. Nosotros debemos entender que somos responsables de nuestras decisiones. Y somos responsables cada vez que pecamos. Sé valiente para preferir lo eterno por encima de lo pasajero. Descansa en la gracia de Dios para eso. No necesitas cosas en tu vida que te distraigan del gozo que solo tienes en Él. Persistir en ser expuesto a las tentaciones no es una virtud espiritual que provenga del Espíritu Santo. Y ahora bien, las mutilaciones que debemos hacer de vez en cuando por nuestro bien espiritual pueden lucir de muchas maneras. Recuerdo cuando una compañera de clase en la universidad decidió incursionar en el mundo del modelaje y empezó a publicar, a subir en Facebook fotos de ella con muy poca ropa. Tú puedes adivinar, obviamente algo así va a pasar, ¿no? Y para mí la decisión fue fácil, ¿no? Dejé de ser su amigo, listo. No necesito ver esas cosas. Son una tentación para mí y ya estoy casado con el amor de mi vida, que además resulta ser la mujer más hermosa del mundo. ¡Boom! Prueba superada. Pero también recuerdo los días que estaba en un grupo de debates teológicos en Facebook hace algunos años. Me encantaba. Allí había pastores, teólogos, estudiantes y laicos y conversábamos y debatíamos sobre muchos temas de teología. Hasta Sugel Michelén estaba allí. Era genial el grupo, me encantaba estar allí. Y conocí a gente maravillosa que ha sido de mucha bendición para mí. Así conocí al hermano que llegó a ser mi jefe en coalición y así empecé a servir en editoriales y grupos cristianos, en ministerios. Me abrió muchas puertas, fue una gran bendición estar allí. Y todavía tengo amistad con muchos hermanos que conocí allí. Pero con el correr de los meses, mientras estaba en ese grupo, yo noté que a veces las discusiones en el grupo con algunas personas, las discusiones sobre temas doctrinales, escalaban muy rápido. No. Que si continuismo, cesacionismo, que si esto, que si aquello, que si calvinismo, arminianismo. Todos esos temas me apasionan. Creo que es importante que la iglesia hable de eso. Pero debemos hacerlo con amor, con paciencia. Y a veces las conversaciones allí no eran muy pacientes ni amorosas. Y yo no estaba obligado a meterme en debates ajenos, pero era muy tentador para mí hacer esas cosas. Y caía muchas veces. ¡Pum! Prueba fallada una y otra y otra y otra vez durante meses. Realmente hubo un punto en el que eso me apasionaba demasiado.
me gustaba hacer los debates. Y lo que es peor, yo era bueno en los debates. Nadie me ganaba. Y esto me atrapó tanto que a veces yo me iba a la computadora en las mañanas a defender la sana doctrina en vez de desayunar primero y seguir con mi vida, ¿no? Creo que a veces pasaba como en la película de Los Vengadores, ¿no? Llegaba alguien y decía, tenemos un ejército para este debate. Y entonces alguien de mi postura decía, nosotros tenemos a Josué. Y yo entraba y aplastaba todo. Me encantaba. Okay, creo que ya dejé muy claro el punto de que me encantaba. Voy a dejar de seguir allí. El punto es que me vi envuelto en debates infinitos e improductivos e infructuosos que drenaban mi vida. Que me hacían pecar al llevarme a no aprovechar bien mi tiempo. Un mandato en Efesios capítulo 5. Y eso fue así hasta que Dios me hizo ver que mi problema en esto no eran las otras personas ni esos debates. El problema era yo, que no tenía dominio propio y prefería tratar de arreglar la teología de otras personas sin primero trabajar en alinear mi propia vida a la palabra de Dios. Eso es muy fácil. Querer sacar la mota del ojo de los demás cuando tienes una viga en el tuyo. Jesús dijo eso. ¿Te das cuenta de lo fácil que puede pasar eso? ¿No? ¿Con qué facilidad algo bueno se puede convertir en algo malo para tu corazón, para mi corazón? Así que me fui del grupo. Y no me arrepiento de eso, pero sí me he arrepentido por tardar tanto en cortar cosas que no debería consumir o seguir en redes. En resumen, arranquemos de nuestras redes sociales y uso de la tecnología toda cosa que nos haga pecar. Esas cosas pueden ser muy evidentes, como el perfil de una amiga de la universidad que empieza a subir fotos con poca ropa. Pero también pueden ser cosas no tan evidentes, como un foro de doctrina para hablar cosas de la Biblia, que llegó a ser el tropiezo para mi corazón por mi propio pecado. Y tú tienes que entender algo. Si las redes sociales están diseñadas para darnos más y más de aquello que decidimos consumir para capturar nuestra atención, entonces pueden convertirse fácilmente en una espiral que nos arrastra hacia abajo en el descenso a un mar de cosas que no honran a Dios. Lo que empieza por consumir algunos memes puede terminar en pornografía. Lo que comienza por algunas frases puede terminar extremismo, ideologías, lo que sea. Ten cuidado con lo que llenas con tu mente. Recuerda también que en las redes sociales la privacidad no es real y muchas de las cosas que aparecen frente a nuestros ojos están diseñadas para moldearnos. Todo lo que consumamos puede ser usado para manipularnos, por lo que buscar el discernimiento en la era digital no es opcional. Debemos tener cuidado también de que nuestros influencers no sean personas que nos aparten de Dios en vez de animarnos a gozarnos en Él. ¿Quiénes son las personas que más escuchas? Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, Pablo le escribe a los Corintios, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No permitamos que perfiles y que publicaciones espiritualmente tóxicas atenten contra nuestra fe o que publicaciones inofensivas pero entretenidas, como memes graciosos, se conviertan en ídolos que nos lleven a desperdiciar nuestro tiempo en Internet. Tenemos el poder para perseguir la santidad y tenemos el poder para cuidar de nuestra mente porque Cristo murió y resucitó y nos ha dado una vida nueva si somos creyentes. Y en la Biblia tenemos por gracia promesas gloriosas para cobrar ánimo. Promesas como Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Cuando tú realmente crees eso, tú quieres tener un corazón limpio. Tú quieres tener una mente limpia. Tú quieres tener un teléfono limpio. ¿Crees esto? Ese es el punto 4. Sé cuidadoso con lo que consumes y sigues. Punto número 5. Sé alguien que muestre amor. Sé alguien que muestre amor. A veces encontrarte con una persona amable en redes sociales es como encontrarte una Coca-Cola en el desierto. Hoy en día, como hablamos al comienzo, la gente está airada todo el tiempo. Además, las redes sociales nos presentan los pensamientos y las publicaciones de otras personas como si estuvieran solo para nuestro entretenimiento y a veces olvidamos que detrás de cada publicación, detrás de cada comentario, detrás de cada imagen,
Es una persona de carne y hueso. Una persona hecha a imagen de Dios a quienes debemos mostrar amabilidad, esté de acuerdo con nosotros o no. Somos llamados a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, incluso en las redes sociales. Esto es parte de vivir como luz en el mundo, para que nuestro testimonio sea creíble y que otros glorifiquen a Dios junto a nosotros. Nuestro amor a los demás consiste en tratar a otros como queremos que nos traten, incluso si nunca nos llegan a tratar bien. Eso es lo que leemos en el Sermón del Monte. Te invito a leerlo, te invito a estudiarlo. Lee el Sermón del Monte y busca vivir según su enseñanza, confiando en la gracia de Dios. Tú puedes imaginar lo radical que esto puede resultar en nuestra era de superficialidad, de ira y confusión. Todo el mundo está peleando, todo el mundo está enojado. Es porque el mundo es idólatra. Entonces idolatra a un político y si tú estás en contra de mi ídolo, te tengo que atacar porque tengo que hacer una guerra santa contra ti. Y así podemos hablar de muchos temas y de muchos ídolos en nuestra cultura. Debemos vivir diferente, debemos mostrar amor. Sobre todo, somos llamados a mostrar amor a la iglesia, al pueblo de Dios. Esto es lo que debe distinguirnos como creyentes a los ojos del mundo. Escucha lo que dice Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Esa debe ser la marca que debe distinguirte como cristiano, que amas a la iglesia. Escucha también la petición de Jesús por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, está orando al Padre y ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora piensa en esto. ¿Cómo podemos pretender que nuestro testimonio sea convincente si el mundo nos mira siendo duros los unos con los otros, compitiendo, envidiando, difamando, insensibles a las necesidades de los demás? Amar a otro conforme a la palabra es imposible en nuestras fuerzas. Pero es un llamado que tenemos y el Evangelio lo hace posible. Gracias a que ahora tenemos el Espíritu de Dios que produce fruto de amor en nosotros. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5. El Espíritu Santo debe producir fruto en tu vida. Fruto que se evidencia en amor a la iglesia. Y tenemos también la mayor de las motivaciones. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cuando conoces el amor de Dios, eso te lleva a amar a los demás. Usamos las redes sociales, por lo general, de forma contraria a esto. Más bien debemos cambiar. Usemos las redes sociales de forma tal y cuando otros vean nuestros perfiles e interacciones con otras personas, sea cada vez más evidente que pertenecemos al Señor. Y bueno, esos son los 5 principios. Hay más para decir sobre los principios que hemos mencionado y otros que conocemos en la Biblia. Tenemos la tarea de seguir pensando en sus implicaciones para nosotros y debemos hacerlo mientras, de nuevo, admitimos que Dios decidió no darnos una guía minuciosa para muchas áreas de la vida. Y quisiera terminar con esta pregunta. ¿Por qué Dios decide no darnos instrucciones escritas y detalladas sobre todo? ¿Por qué Dios decide no darnos instrucciones escritas y detalladas sobre todo? Yo creo que es porque Él quiere que en nuestras decisiones cotidianas dependamos más de nuestra comunión con Él que simplemente saber las respuestas correctas a las preguntas. Porque yo sé que si yo me hubiera dado un manual detallado, yo dependería menos de Él, yo oraría menos, yo buscaría menos su rostro. Más bien, Dios decidió darnos algo mucho mejor que una guía detallada. Él decidió darse a sí mismo al entregar a su Hijo por nosotros. Él decidió que podamos disfrutar de nuestra unión con Él y entonces demos fruto para que su gloria sea dada a conocer a medida que caminamos conforme a lo que Él ha revelado. Escucha lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Tú alguna vez has pasado al lado de un árbol y has visto una rama en el suelo muerta mientras el árbol está hermoso? Así somos tú y yo sin Dios. Separados de Dios no podemos abundar en fruto. Separados de Dios, de Cristo, nada podemos hacer. Solo por medio de la fe, por la gracia de Dios, podemos gozarnos en que tenemos a Cristo. Él es aquel en quien está escondida toda la sabiduría divina, como dice Colosenses 2:3. Él es aquel mayor que Salomón, ya que no solo nos imparte la sabiduría de Dios, sino que también la posee de manera suprema. Vivió conforme a ella perfectamente y nos capacita para que podamos vivir siguiendo sus huellas. Pidamos que nos guíe y pidamos que nos ayude a vivir adorándole a Dios en respuesta a su gracia. Dios quiere que dependamos de Él para vivir en obediencia a Él. Esta es la clave para usar las redes sociales con sabiduría y honrando su nombre, a fin de que Dios se ha dado a conocer, porque el amor de Cristo nos apremia. Su amor nos impulsa a vivir para su gloria. Así que si no has creído el Evangelio, hoy es el día para que lo hagas. Hoy es el día para que lo hagas y para que veas tu vida transformada por la gracia de Dios. Y si ya lo has creído, tengo estas palabras para ti. No puedes pretender honrar a Dios en la iglesia y actuar como otra persona en las redes sociales o en la privacidad de tu teléfono. No te conformes con vivir como el resto del mundo, cuando la gracia de Dios te llama y te capacita para vivir de forma diferente. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque hemos podido reflexionar en tu palabra, Señor. Queremos pedirte que seas tú guiándonos, ayudándonos a vivir en integridad delante de ti y que en nuestra forma de andar y de conducirnos siempre te glorifiquemos y tu nombre sea dado a conocer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Te voy a compartir, hermano, la primera pregunta que formularon los chicos. Dice de la siguiente forma: ¿cómo se muestra amor a cristianos que no se manejan bajo los principios bíblicos, como por ejemplo aquellos que favorecen las relaciones homosexuales? Buena pregunta. Todo esto es en vivo. Creo que es poder solamente ver dos preguntas antes. Entonces, estas son mis respuestas sin censura. Respuestas improvisadas. Pero, ¿cómo mostramos amor a personas que profesan ser cristianas, pero que, sí. Creo que hay tres consejos, ¿no?, que vienen a mi mente rápido. El primero es hablar la verdad. Lo más amoroso que puedes hacer es hablar la verdad. Si tienes contacto con ese creyente o esa persona que afirma ser creyente, pero que aprueba cosas o promueve cosas evidentemente contrarias a la palabra de Dios, háblale con la Biblia. Posiblemente es una persona que no ha creído realmente el Evangelio y una persona que está muy confundida. Tú necesitas hablar la verdad, pero debes hacerlo, punto número 2, en amor. Debes hacerlo en amor, debes hacerlo entendiendo que si no fuera por la gracia de Dios, tú también creerías cosas evidentemente opuestas a su palabra. Y posiblemente tu vida, posiblemente no, seguramente toda tu vida tampoco está totalmente alineada a la palabra de Dios. Todavía hay cosas con las que estamos luchando, todavía hay cosas que necesitamos poner en orden en nuestras vidas cada vez más conforme a la palabra de Dios. Entonces, es importante mostrar siempre amor. Y el tercer consejo sería, piensa bien en el momento para hablar de eso, y si una persona a la que realmente tienes una cercanía suficiente como para poder hablar de esos temas. A veces lo mejor que podemos hacer es orar, pero si no conoces a la persona y llegas para hablarle de una vez, posiblemente se va a cerrar. ¿Quién eres tú para hablar? A veces es improductivo.
Jesús dijo una palabra que son muy duras, pero que muchas veces aplican, ¿no? No den vuestras perlas a los cerdos. Son palabras bastante duras, pero debemos entender eso, ¿no? Es muy diferente a alguien de, no sé, en Bolivia o otro país que esté hablando de eso en redes sociales y ya que no conozco, que alguien en mi propia iglesia o un amigo cercano en la facultad o algo así. O sea, a ese amigo es más probable que yo pueda convencerle y hablarle en amor que una persona que no conozco y ni me conoce. Entonces, muchas veces toca es mejor orar, esperar, ser paciente, pero depende, de nuevo, de qué tanta cercanía tienes con la persona. Pero sí, habla la verdad, hazlo en amor y hazlo buscando el tiempo correcto. Gracias. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad y de qué manera es recomendable que un niño tenga redes sociales? A los 40 años. Tampoco soy tan así. Es una pregunta que estoy feliz de que me hayan hecho porque es algo en lo que estoy meditando mucho últimamente. Ahora que soy papá y que viene otra vez en camino, he podido estudiar sobre este tema y el principal consejo que se da a las personas que más han profundizado en esto, pienso por ejemplo en Jonathan Haidt, él es uno de los psicólogos sociales más importantes de Estados Unidos, él dice, retrasa lo más posible darle el teléfono a tu hijo. Porque en la adolescencia y en la niñez se hacen adictos a eso con mucha facilidad. Y eso socava la capacidad de ellos para pensar profundamente. Eso afecta sus calificaciones, eso afecta la vida social, se convierten más solitarios, se convierten adictos a la aprobación social. Hace poco pude publicar un artículo en Coalición por el Evangelio donde comento algunos hallazgos de él sobre el peligro en los adolescentes de Instagram, por ejemplo. La generación adolescente actual experimenta depresión como nunca antes en la historia reciente. ¿Y qué esperabas? O sea, tienes a niñas de 12 años que se toman selfies para publicar en internet y comparan sus vidas con las de modelos o personas que tienen vidas perfectas en internet y se vuelven adictas a eso y no se sienten suficientes. Está todo eso que hemos mencionado en la charla sobre la aprobación social, la distracción, se trazan lo más posible. Es muy difícil cuando mi hijo está llorando y enojado, mi tentación, en vez de disciplinarlo o algo así, es darle el teléfono para que se calme. Y gracias a Dios, mi esposa y yo hemos sido consistentes para no caer en eso, porque sabemos que si le damos a él una pantalla para que se calme, le estamos enseñando que lo que necesita para calmarse es una pantalla y no depender del Señor. ¿Y qué pasa? Que las cosas en la pantalla, hay un punto en el que se aburren. Los chicos se aburren. Cuando ya ha visto cierta serie, el niño quiere más y cada vez quiere algo más impactante. Nosotros por naturaleza somos así, siempre queremos algo nuevo, siempre queremos algo escandaloso y que nos atrape. Y por eso cada vez las series tienen más sexo, por ejemplo. Por eso cada vez las películas tienen más efectos y cada vez son más y más grandes. Y por eso un niño se puede aburrir con facilidad y va a querer más, va a querer un videojuego más violento, va a querer estar más tiempo en estas redes sociales, va a querer seguir ese tipo de perfiles que no debería seguir. Y así eventualmente llegas rápido a la pornografía. No importa si tu hijo no está buscando pornografía, la pornografía está buscando a tu hijo. Son muchos factores para hablar, pero sí, yo creo que cuanto más se pueda arrasar, mucho mejor. Yo conozco a padres con niños adolescentes y que los niños no tienen teléfono. Y son niños súper brillantes. Puedo tener conversaciones con ellos, no me están acá rato en el teléfono, conocen muchas cosas, son niños que están creciendo de una manera sana. Las redes sociales ponen mucha expectativa sobre los chicos. Bien. Espero haber podido responder. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos recomendar o aconsejar a jóvenes para evitar que lleguen a acceder finalmente a la pornografía? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, de nuevo, no importa si no estás buscando pornografía, la pornografía te está buscando a ti. Y las estadísticas muestran que el sitio anterior, antes de acceder a un sitio pornográfico, suele ser una red social. Google lleva mucho tráfico a pornografía, pero las redes sociales, Instagram en particular,
y YouTube conducen mucho a la pornografía. Yo creo que aquí es importante entender la dimensión de la batalla en la que estás. Ya sea si eres chico o chica, también cada vez hay más mujeres adictas a la pornografía. Jesús es muy claro: arranca el ojo de tu cavidad, corta. Si una red social está siendo de tropiezo para ti, córtalo. No necesitas estar allí. Nadie se ha muerto por no estar en redes sociales. Pareciera que uno se va a morir si se va, pero no. La vida continúa y nadie te va a extrañar. Y las personas que, y las personas que te extrañan son las personas más cercanas a ti, a quienes puedes hablar. Entonces, la vida continúa. Hay muchas cosas que yo dije que se rieron, pero las dije en serio. Entiende la dimensión de la batalla, ¿ok? Y es importante que si estás en esa lucha, hables. Habla con tu pastor, habla con un amigo. Hay aplicaciones para poner bloqueo. Estas apps para bloquear pornografía para niños también sirven para adultos. Son muy útiles muchas de ellas. También apps para bloquear las distracciones. Yo uso una que me sirve muchísimo para bloquear distracciones y contenido que no quiero ver. Eso es muy importante y es muy necesario. Algunas de esas apps son costosas, otras no tanto, pero es una inversión que vale la pena por tu bien espiritual. Para mí, aparte de las redes sociales, la crisis más grande que enfrentan los jóvenes hoy en día es la pornografía. Y no puedo ser más enfático en esto. Huye de eso, combátelo y sé intencional. No puedes pretender luchar esto solo. Necesitas ayuda y necesitas tomar medidas drásticas. Yo conozco, por ejemplo, a un joven amigo que decidió abandonar su teléfono, comprarse un teléfono, un dumb phone, un teléfono no inteligente, de esos los de antes con tapita. Es lo mejor que pudo haber hecho. Y me pareció muy valiente y noble lo que hizo. No necesitamos, de nuevo, tanta tecnología y tantas redes sociales como el mundo nos vende. Nos han vendido su producto y lo hemos comprado mucho. La siguiente pregunta. ¿Qué consejo podrías darle a quien debe usar las redes por trabajo, pero al mismo tiempo le son de tentación y tropiezo? Jesús dijo, arranca el ojo. A ver, o sea, primero que nada, es importante entender que si vas a usar las redes sociales a nivel profesional, debes usarlas como un profesional. Yo trabajé en agencia de marketing digital antes de trabajar en Coalición hace 7 años y yo tenía horarios para yo manejar las cuentas de las redes que yo llevaba. Yo buscaba ser profesional en eso y usar una cuenta de la empresa o algo así, porque mi historial queda allí. Y así yo siento la presión de buscar ser íntegro y no distraerme del trabajo y no llevarme después del trabajo a casa. Porque cuando uno no tiene horario fijo de trabajo o uno no es intencional en entender una organización en cuanto a cuántas horas dedicar al trabajo y en qué horarios, es muy fácil que el trabajo online o digital te absorba la vida. Slack a veces es uno de los mayores enemigos de la devoción espiritual porque quieres honrar al Señor y el teléfono viene las notificaciones del trabajo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, usa las redes sociales de una forma profesional y si la lucha persiste, tienes que preguntarte por qué. ¿Es por la empresa en la que estás trabajando? ¿Es por el contenido que te toca promocionar? Es importante tener convicciones claras. Es importante decir al jefe, mira, no puedo hacer esto. El mundo no lo va a entender. Sé que es muy difícil, pero Dios ha prometido honrar a quienes le honran. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar en que todo lo obra para bien y en que en su voluntad Él puede darnos cualquier otro trabajo. Yo sé que esto es muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante incluso si la lucha persiste, considerar buscar otra profesión. De nuevo, la lucha espiritual es una realidad más profunda de lo que creemos. Y Dios es digno de toda nuestra adoración. Es una gran bendición poder trabajar. Pero si el trabajo en el que estás es de mucho tropiezo para ti y no puedes establecer algunas de estas medidas que he hablado antes y que te pueden ayudar, es bueno orar y buscar otras alternativas. Sé que las hay y podemos dar gracias a Dios por eso. ¿Qué consejos darías
para el uso de redes cuando te estás conociendo con alguien? No, ¿no vas a decir eso? Depende. O sea, a ver, hay varias cosas para decir. Si estás conociendo a la persona por internet, busquen conocerse en persona. La gente no se conoce por internet. Porque la gente en internet, por lo general, publica una imagen editada de su vida, incluso en las conversaciones. Está escribiendo un mensaje en WhatsApp y después dices, no, voy a borrar y edito el mensaje hasta que sea lo que quiero decir. En la vida real tú no puedes hacer eso. Yo quisiera editarme ahora mismo y no puedo, créanme, me gustaría. Pero el punto es este, cuando envías un mensaje de voz, si no te gustó, lo puedes borrar y enviar otro. En internet parecemos hasta más perfectos y mejores de lo que en realidad somos en muchas áreas. Y es importante, si estamos conociendo a alguien con miras de una relación romántica y el matrimonio y todo lo demás, podamos ser honestos, que la persona realmente pueda conocernos y que nosotros podamos conocer a esa persona. Busquen conocerse en persona. Ese sería un consejo muy importante. Si ya se conocen en persona y ya se conocen en el contexto de amistad, en otros contextos, porque esto también es muy, muy útil. Ustedes no pueden conocer a una persona aislada de otros. Cuando mi esposa era mi novia, yo viajé a la ciudad de ella para conocerla en el contexto de su familia y conocí cosas de ella que yo no podía conocer de otra manera. Pude conocer cómo es ella con su papá, pude conocer cómo es ella con sus sobrinos. Fue algo muy lindo conocer esas otras facetas de mi esposa. Y eso no hubiera sido posible si yo no hubiera hecho ese viaje. Uno siempre conoce a otras personas en el contexto de otros. Tienes que ver cómo trata a otras personas. Cómo trata a las personas que están por encima de él. Cómo trata a las personas que están por debajo, en el trabajo, en contexto de amistades, en el contexto del liderazgo en la iglesia. Eso habla mucho del carácter. Por debajo me refiero a las áreas de responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un novio que es líder de alabanza, pero vas al ensayo y ves que trata mal a todos porque él es el jefe, y tú te das cuenta que no, estás mal. Así puede ser en el matrimonio después. O sea, tú necesitas conocer a las personas en su contexto. Lo otro, si ya se están conociendo, sean muy prudentes a la hora de compartir cosas en redes sociales. Si apenas llevan un mes o una par de citas, no estés subiendo fotos. Porque después, eso lo puede ver otra persona con la que pudieras tener algo mejor. Uno no sabe. Es importante ser prudentes. Yo me acuerdo que antes si tú terminabas con tu novia o con tu novio, que la cosa no funcionó, tú terminabas y ya, no lo publicabas, no tenías... el cambio más grande en mis relaciones sociales cuando yo estaba en la escuela fue la opción de estado de relación en Facebook. Eso fue revolucionario, porque cuando tú querías saber de la vida de alguien, tú ibas allí y veías si era soltero, si estaba novio, y novio con quién. Eso trajo muchos cambios en la dinámica social. Y uno de esos cambios a nivel cultural es el siguiente. Ahora es más difícil salir de una relación, porque tienes la presión de que otros van a ver otro noviazgo fallido o que va a empezar la gente de mí. Entonces está esta sensación de siempre aparentarse lo que no eres. Hay que tener mucho cuidado a la hora de entrar en un noviazgo. Dato curioso, la charla de hoy va a ser sobre redes sociales y noviazgo. Yo tengo un montón de cosas para hablar sobre este tema. Puedo extenderme mucho en la pregunta, pero el punto para cerrar ya. Sé prudente a la hora de iniciar una relación y sé prudente con lo que vas a compartir. ¿Cómo? Puedo irme mucho más. Vamos a tener otra oportunidad para que nos vuelvas a visitar y... Me encantaría. Buenísimo. Tengo testigos. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan las redes sociales a un matrimonio joven? Y si puede dar algunos consejos a los matrimonios jóvenes. ¿Cómo afectan las redes sociales a un matrimonio joven? Bueno, de nuevo está eso que mencionamos un momento, ¿no? La tentación a mantener las apariencias y la presión social. El pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Entonces, si te acabas de casar, es fácil comparar tu matrimonio con el matrimonio de los demás, que siempre están felices en Instagram, pero que en casa están peleando, pero tú crees que tu matrimonio es el peor porque no es tan perfecto, porque no es digno de Instagram todos los días. Es una presión muy grande. Y la otra presión
Otro problema, otra manera en que puede afectar es cuando las redes sociales, como son tan adictivas, a veces en presencia de nuestro cónyuge estamos más pendientes del teléfono que de escuchar. Y de por sí los hombres somos ya malos escuchando. Imagínate con un teléfono. Somos terribles. Y es importante que realmente podamos escuchar a nuestro cónyuge. Que cuando estemos con nuestro cónyuge estemos realmente con esa persona y no distraídos. Es muy importante eso. Creo que esas son algunas de las formas principales en que las redes sociales pueden afectar negativamente un matrimonio, haciendo a las personas más distraídas y poniendo una presión sobre ellos que Dios no quiere que ellos tengan. A ver. ¿Qué opiniones, claro, lo iba a decir en mi acento, ¿no? Pero, ¿qué opiniones tenés de las... Dilo en tu acento. ¿Qué opiniones tenéis de las plataformas más recientes como TikToks y esta cosa que no sé pronunciar, Threads. la nueva de Instagram? El Twitter de El Instagram. Twitter de Instagram. A ver, TikTok es las redes sociales con esteroides. De hecho, lo que he podido ver y estudiar, yo no tengo cuenta de TikTok, ahí no voy a entrar, porque el algoritmo es tan avanzado. De hecho, hablo de eso en mi libro y he podido hablar de eso en otros contextos. Es tan avanzado que solamente tienen que estar un par de minutos allí para que el algoritmo ya conozca tus gustos y te dé más de lo que quieres. Y es algo que promueve en ti una vida distraída, ¿no? Algo de lo que hablo en mi libro es como las redes sociales al capturar nuestra atención y llevarla de un lugar a otro, nos hacen cada vez más distraídos, porque quitan de nosotros, por así decirlo, las conexiones neuronales, estoy simplificando mucho, que son necesarias para el pensamiento profundo y se fortalece el hábito en tu mente, se moldea físicamente tu mente para la distracción y lo rápido y lo inmediato. Y eso afecta muchísimo, porque luego estás leyendo la Biblia y te cuesta concentrarte. Y claro, si estás entrenando tu mente para pensar rápido y tener cosas de 15 segundos o 10 segundos en vez de pensar profundamente, eso afecta un montón. Y hay serios peligros con TikTok en particular por la asociación que tiene con el gobierno de China, la forma en que se usan los datos de las personas y las ideologías que promueve. Está comprobado que TikTok ayuda a promover ideologías entre jóvenes con una facilidad incluso mayor que Facebook, ideologías que son tóxicas, ideologías que tienen que ver con política. En Occidente cada vez abundan más en TikTok el contenido que presenta el gobierno de China o gobiernos dictatoriales como si fueran positivos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No nos damos cuenta, pero nuestros hijos están consumiendo ese tipo de contenido. Y con respecto a Threads, es el Twitter de Instagram, y la gente entra muy optimista. Bueno, no se va a dañar como Instagram. El problema de las redes sociales no son las redes sociales, somos nosotros. Nosotros somos los malos de las redes sociales, honestamente. Y de nuevo es otro intento por buscar capturar la atención de las personas. Yo sé que son muy pesimistas con las redes sociales, soy más pesimista todavía, pero también soy optimista, en el sentido de que pueden ser de mucha bendición y por eso debemos usarlas con sabiduría. Pueden servir tanto para lo bueno como para lo malo. Y Threads no es diferente en ese sentido a otras redes sociales. Debemos tener mucho cuidado en particular porque al igual que Twitter y algunos aspectos de Facebook, es una red social donde las palabras importan mucho. Y como leímos hace un momento, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, ¿no? En los muchos threads la transgresión es inevitable. Esa es traducción Josué actual. Bien. Primera de Josué. Primera de Josué. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que desea tener un blog de teología? ¿Debería ser supervisado por su pastor? Buena pregunta, porque tengo un blog desde hace más de 10 años y ha sido de gran bendición para mí y para mí me hace sentir muy pequeño escuchar cómo sirve a otras personas. Algunos consejos que daría para alguien que está pensando en iniciar un blog es lo siguiente. Primero, sirve en tu iglesia. Si en tu iglesia no estás sirviendo, si en tu iglesia tu enseñanza no está siendo recibida o todavía no tiene un espacio donde pueda ser probado, si tu iglesia no te aprueba, por así decirlo, como alguien para enseñar, ¿por qué habrías de enseñar en internet? ¿No? Eso es algo que pasa mucho hoy en día. Hoy en día cualquiera puede ser influencer o tener una plataforma grandísima de la noche a la mañana sin tener un carácter probado.
mucha gente ni siquiera sabe dónde se congregan algunos influencers, porque pareciera que no tuvieran iglesia. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Alguien decía que el Internet lo aguanta todo, ¿no? Tú puedes aparentar cualquier cosa en Internet. Primero sirve en tu iglesia. Si en tu iglesia tu enseñanza de teología está siendo de bendición, si cuentas con la aprobación y el apoyo de tus pastores, entonces escribe en Internet. Creo que eso es el principal consejo que puedo darte. Y busca ser intencional y busca hacerlo con excelencia. Muchas veces yo no he seguido este consejo. Cuando yo empecé mi blog, yo estaba enseñando en mi iglesia en una reunión de ayunos y la enseñanza era de bendición, pero las cosas que yo estaba empezando a creer me estaban llevando a convicciones diferentes a la iglesia en la que yo estaba. Era una iglesia de prosperidad, un evangelio distinto al que yo creía. Y algunas cosas fueron muy difíciles para mí, compaginar la vida de mi blog con mi iglesia. Al final pasaron muchas cosas, digamos eso. Pero para mí ha sido de mucha bendición contar con personas más sabias que yo, que pueden leer algunas de las cosas que publico antes de que las publico. Y eso es muy valioso para mí. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso es muy importante. Y desde hace muchos años yo no publico algo sin que antes lo vea por lo menos una persona más. A veces mi esposa, a veces cuando publico algo, es algo que ya publicó una versión de eso en Coalición, entonces ya en Coalición pasa por editores. Entonces sé que ya pasa por algunos ojos, y cuando es algo que sé que puede ser muy controversial o algo así, se lo envío primero a mi pastor. Y ese pastor me dice, dale, genial. Y ese me dice, no lo publiques. No lo publico, lo guardo. Llegará el día en que lo podré editar y podré publicarlo mejor, esperando servir mejor a la iglesia. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué dicen los hermanos que... nos quedan 5. No va a alcanzar, che. Bueno, vamos entonces con... Y estoy tratando de ir rápido para abarcar más. No, pero está buenísimo. ¿No? Sí, El ok. problema no son el problema son nuestros relojes, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es cierto que las redes sociales pueden causar el mismo nivel de adicción que las drogas fuertes? Wow. Sí, sí. De hecho, sí. Se ha comprobado, ha pasado. Muchas personas no llegan a ese extremo, pero el funcionamiento es bastante similar. Cuando se dispara la dopamina, cuando recibes aprobación o consigues contenido entretenido. De hecho, el inventor del scrolling, ¿sabes? Ese efecto de deslizar el botón, él ha comparado su invento con la heroína y se arrepiente de eso que hizo, porque es muy adictivo. Es como, ¿no te has dado cuenta de que es como tirar la palanca de una máquina de tragamonedas? Es así por diseño, es como un casino que tienes en el teléfono, que te recompensa con contenido interesante y con notificaciones y me gusta. Y eso es profundamente adictivo, así como son adictivos los casinos, y así como son adictivas algunas sustancias. Es importante ser intencionales, establecer límites. Sí, ese sería mi consejo, establece límites. Lo dije al comienzo, ¿no? Si es posible, vete un mes de las redes sociales. Muchas veces algunas personas son como, yo puedo dejar las redes sociales, lo hago todos los días. Eso no funciona así. Muchas veces no entendemos lo adictivas que son porque no hemos tratado de alejarnos lo suficiente. A veces somos como el alcohólico que no se da cuenta de cuán atrapado está la bebida porque no ha tratado de no beber por un mes. Ahí tú te das cuenta de cómo esas cosas pueden ser adictivas. Es importante que tengamos mucho cuidado con eso. Incluso yo tengo en mi teléfono un límite que no tengo más de 7 minutos de Instagram al día. Creo que eso es más que suficiente para las cosas que necesito hacer allí por mi trabajo, en mi contacto con mis amistades. Porque sé que eso, yo sé que los días en que pongo más permiso, puedo pasar rato y rato allí y no me doy cuenta. Quiero estar en Instagram por 5 minutos y termino 20 minutos. Y sé que esa es la experiencia normal. Alguien entra en YouTube por 5 minutos y termina estando allí 3, 4 horas. Eso es por diseño también. Wikipedia también es peligroso. Wikipedia también. Posta, dicen aquí no en Argentina. Posta. Yo tengo bloqueado Wikipedia. Es en serio, porque tú no sabes qué te consigues y es muy entretenido. Para mí es súper entretenido Wikipedia. Lo tengo que tener bloqueado. Lo bloqueo, tengo una app que uso que bloquea automáticamente y que no lo puedo desbloquear.
se bloquea Wikipedia, se bloquea Wikipedia. Y me ha servido, me sirve mucho, porque yo sé que mi corazón, este es el punto. Yo soy un pecador justificado por gracia. Dios me declara justo, y eso es maravilloso. Pero en mí mismo todavía soy un pecador que necesita ser santificado. En mi corazón pecador, hay días en los que quiere cualquier cosa menos a Dios. Y si puedo distraerme y entretenerme con Wikipedia, voy a preferir Wikipedia antes que la gloria de Dios. Entonces sí, nuestro corazón, decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Una fábrica de cosas que capturan nuestra atención y a la que entregamos nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestros intereses más profundos. Necesitamos constantemente volver a la palabra de Dios. Bueno, yo creo que aquí sería la última pregunta. Tengo dos, pero tal vez nada más de tiempo para una. Y si la respondo rápido, La pregunta es larga. Ok, dice, ¿cómo conciliamos usar con prudencia las palabras, entre paréntesis, para no herir la sensibilidad, entre comillas, muchas comillas de hecho, del hermano, cerramos paréntesis, en un contexto de hipersensibilidad en los jóvenes? ¿No requiere en ocasiones ser un poco duro con el hermano por su bien, si éste está en una situación que no le favorece? hay varias cosas para pensar en esa pregunta. Primero que nada, debemos entender que en las redes sociales el contenido más escandaloso y polémico y más confrontante es el que más se difunde, ¿no? Para bien o para mal. Paul Washer, por ejemplo, el sermón más famoso de él, ustedes saben cuál es, ¿no? Porque estás aplaudiendo. Estoy hablando de ti. Ese sermón impactó mi vida. Pero Paul Washer tiene un montón de sermones más donde habla del amor y de la gracia y la bondad de Dios con lágrimas. Y es maravilloso escuchar hablar del amor de Dios. Pero ese sermón, él lo predicó en un contexto particular, a una audiencia particular, pero se volvió tan viral que ha servido a mucha gente, pero que también muchas personas lo ven como un modelo de cómo debería ser la predicación. Y él mismo ha dicho que ese no debería ser el modelo que tú debes tener siempre en tu iglesia, así de confrontante. Porque las redes sociales, por naturaleza, hacen viral eso. Entonces, es fácil creer que necesitamos hablar como Agustín Laje, insultando a la gente y ofendiendo a la gente, para hacer notar nuestro punto. Así es como trabaja el mundo. Los cristianos no debemos ser así, debemos tener mucho cuidado en que nuestro celo por la verdad no se mezcle con actitudes que no honran a Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Debemos ser pacientes, debemos ser amables. Ahora bien, viene la parte de la pregunta en sí. Hoy en día nuestra cultura se siente ofendida por todo. Tú publicas en Twitter, C.S. Lewis es un buen escritor, y alguien te responde, ¿pero qué me dices de Tolkien? ¿Por qué insultas a Tolkien? ¿Por qué lo menosprecias? O sea, la gente pelea por todo en Internet, es muy sensible la gente. Dices, es un lindo día soleado, ¿qué tienes contra los días nublados? Cualquier cosa, ¿ok? Si vamos a usar palabras para confrontar, debemos entender el contexto. Honestamente, yo nunca he conocido a nadie que haya cambiado de postura en cuanto a una ideología o doctrina por un meme que vio en internet o por un video en particular o por un estado. La gente cambia cuando habla cara a cara, cuando se conoce, cuando tiene amistad, cuando hay una relación genuina. A veces en internet no es el mejor lugar para hablar algunas cosas. Y otras veces hay que orar por sabiduría, porque queremos confrontar a las personas, pero queremos confrontarlas en amor. Y necesitamos entender que hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés lo dice, hay un tiempo para construir, hay un tiempo para arribar, hay un tiempo para ser duros, hay un tiempo para ser más suaves. Y entender también que no todas las batallas deben librarse de la misma manera. Hay cosas que sí son importantes, hay cosas que se pueden hablar mejor de otra manera. De nuevo, la Biblia no nos dice detalles específicos sobre cómo actuar en todo esto, pero Dios quiere que dependamos de una relación con Él, que busquemos estar junto a Él. Y cuando estamos en la presencia de Dios, cultivando nuestra relación íntima con Él, derramando nuestros corazones,
reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, muchos de los problemas que vemos a nuestro alrededor entran en su perspectiva correcta. Y somos humillados por Dios ante su gloria, y eso nos lleva a hablar con mansedumbre y paciencia con los demás. Obviamente va a llegar un punto en el que siempre vamos a tener que confrontar, debemos hacerlo con gracia, y si vamos a ofender a la gente, que sea por nuestro amor, por la verdad y nuestro amor por ellos, y no por nuestra actitud arrogante o imprudente. La última pregunta. ¿Alcanzó el tiempo? Sí, bueno, creo que el reloj se me fue para... Listo. Bueno, dice de la siguiente forma, ¿tenés redes sociales? ¿Qué medidas prácticas tomás para no caer en el uso inadecuado? Bueno, tengo esta app en mi compu que bloquea las redes sociales. En mi compu no tengo nada. Hay solamente una ventana de 1 hora máximo para YouTube y Wikipedia. Y si se me pasó la ventana, pues no vi nada. Igual trato de tener, en YouTube me gusta mucho YouTube porque sigo a muchos videos que me gustan, ¿no? Prédicas, debates de filosofía, me encanta verlos debatir. Para mí eso es ver fútbol. Yo digo, Ari, voy a ver fútbol. Y es ver a Jordan Peterson debatir con Sam Harris, un ateo, es entretenido para mí. Por eso también el grupo el foro del que les hablé era una tentación para mí. Pero me interesa ver algunas ideas, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero trato de tener un horario para eso, no lo hago en mi horario laboral, trato de tener un espacio en mi semana y lo agendo como cuando vas a ver esta ilustración no funciona, ¿no? Pero antes, cuando no había Netflix, cuando tú querías ver una serie o algo así, tenías que prender el televisor en un horario particular y te lo perdiste. Bueno, yo trato de hacer eso, pero cuando no tenemos horarios fijos para las cosas podemos tardarnos de más y decimos que queríamos ver algo de media hora y terminamos viendo 2 horas, porque de nuevo, por diseño esas cosas son adictivas. Trato de tener horarios en cuanto a Facebook. Yo cerré mi Facebook personal, solamente tengo un perfil de página donde comparto cosas de mi blog y algún pensamiento edificante. En Twitter no sigo a nadie, dejé de seguir a las personas porque es la red social de la que decidí irme. Y yo he escrito por qué me fui con más detalle en mi blog, la abandoné por completo, publico contenido, pero es contenido que se comparte automáticamente lo que publico en Facebook, entonces no estoy allí, se maneja sola. Y en Instagram tengo límites por día. A mí me funciona eso, puede que a ti te funcione otra cosa. De nuevo, no hay reglas para todos, depende de tu personalidad, depende de tu trabajo, depende de las cosas que necesites. Yo necesito esa ventana de YouTube al día porque parte de mi trabajo es revisar videos que publicamos en Coalición, entonces necesito tener en algún momento acceso al día porque si bloqueo todo YouTube, no cumplo con mi trabajo. Después, tengo que ver cómo me las ingenio. Pero es importante tener medidas, es importante rendir cuentas. Mi esposa, ella es la única persona que tiene la clave para entrar a mi teléfono y puede ver qué hago, qué hice, puede ver mi historial. Es importante también rendir cuentas a otras personas. Son algunas medidas prácticas que me ayudan, pero lo más importante no son las medidas prácticas, sino los principios de los que hablamos. Porque estas medidas prácticas pueden cambiar, pero los principios deben permanecer, porque Dios es fiel, porque su palabra permanece para siempre. Amén. Amén. Josué, te agradecemos, brother. Muchas gracias, ha sido un privilegio estar aquí, espero haber podido ser útil.